Muy buenos días, a las 10:07 desde una muy soleada Buenos Aires. Pensábamos que podría afirmarse que la política argentina vive un momento lisérgico, sin siquiera incluir la noticia más impactante en política de estas últimas horas, que es el fallo de un tribunal municipal neoyorquino, finalmente, condenando a la Argentina. En verdad ya la había condenado, ahora se conoció el monto, inabordable, por lo que fue la expropiación de YPF. Ya hablaremos de eso. Pero decíamos, sin siquiera incluir eso, un momento lisérgico. El candidato oficialista, que también diría uno hasta ayer a la noche, que empezó a juntarse en Tucumán con gobernadores y otros miembros del gobierno, está el acto de hoy a la tarde, a ver si mueve un poco el panorama, porque hasta aquí Massa viene solo de casi toda soledad, a la espera de que Unión por la Patria manifieste alguna disposición a acompañarlo. Es ministro de Economía en medio de una inflación que él mismo, Sergio Massa, anticipó respecto de agosto. Se conocerá el índice el miércoles o jueves, como la peor de los últimos 25 años. Su contendiente cambiemita, Patricia Bullrich, comunicó un futuro holístico, susceptible de dejar sin palabras a su entrevistador, y diríase que al órgano multimediático que ya no sabe qué hacer para disimular sus dislates. Enganchó como candidato a ministro de Economía a un arrabalero simpático que debe estar preguntándose qué hizo para merecer esto justo cuando su real o presunta imagen de seriedad académica o técnica o algo así debería jugarle beneficiosamente. Y el ganador de las PASO entró a una instancia rarísima, en la que su tropa se encarga de contradecirlo. Por eso hablábamos de un momento lisérgico. Y acerca de lo último, lo asombroso no consiste en que todos los economistas de Milei se enciman unos a otros previniendo sobre lo imposible de la dolarización. Y tampoco sorprende que el resto de sus propuestas más estrafalarias también sea desmontado por referentes propios. Ahora significa desde que ganó las primarias, y de esto ya venimos hablando creo que durante sábados consecutivos, ahora resulta que los explosivos en el Banco Central son una metáfora, que el plan motosierra es otro tanto, que poder vender libremente órganos humanos es solo un disparador conceptual y no una medida concreta a implementar. Resulta que los vouchers para que educación y salud pública se arreglen por su cuenta son, con suerte, reformas, así lo dijo Ramiro Marra, para citar alguno, son con suerte reformas de segunda o tercera generación que de ninguna manera podrían aplicarse ni de inmediato ni en una primera etapa. Resulta que la aportación libre de armas merecería debatirse sin que se trate de un convite específico, ni mucho menos de algo que se ejecutaría a corto plazo. En síntesis, y realmente en síntesis, no queda ni una sola
de las figuras o figuritas en los alrededores de Milei que no rebata, corrija o suavice el núcleo central de las propuestas capaces de haberlo llevado a donde está. O quizás no se haya tratado de las propuestas, sino de la vehiculización del enojo y punto. Más aún, son asimismo sus principales economistas y militantes ortodoxos, Darío Epstein, Roque Fernández, Diana Mondino, Emilio Campo, quienes relativizan, cacofonicemos, el costo de la casta. Saben a la perfección, lo saben como lo sabe Carlos Melconian y algunos otros equipos subsistentes de la ex o no comandante Pato, Fundación Mediterránea, Domingo Cavallo, Menemismo Reciclado, Su Ruta, saben que reducir el gasto público no pasa ni de lejos por la tontería estructural de acabar con privilegios individuales en el Estado. Ministerios, organismos, cargos, dietas parlamentarias, choferes, viáticos, secretarías, asesores y demáses no mueven el amperímetro de los egresos estatales. Sirven para que la gente se indigne creyendo que es por ahí donde se pierde la plata grande. Pero presupuestariamente no existe. Hace unos meses, acá en este espacio, dijimos que cabría contemplar la posibilidad de un Milei asustado de sí mismo. Nadie está en su cabeza para certificarlo e incluso él insiste en ignorar el susto que sí parece rodear a quienes lo asisten. Esta semana, con un desparpajo efectivamente digno de alguien que no está en sus cabales, avisó que dolarizaría al precio actual del dólar blue, al cual confundió con el dólar contado con liqui, y después de haber dicho que jamás habló de dolarizar. Increíble, pero dale que va. Eso supondría una devaluación estratosférica de la noche a la mañana, con un traslado a precios de magnitud análoga, y sin siquiera considerar, como se lo avisan sus ortodoxos, que solamente podría hacerse con hiperinflación o corralito. A Milei no le interesa, es lo inferido, la sustancia técnica de lo que expele. Por ejemplo, y ya que estamos, anunció disponer de fondos prometidos de algún ente terrestre o alienígena que no identificó para conseguir las divisas que solventarían la dolarización objetada por sus ortodoxos. En otros términos, este libertario o liberfacho, o como desee denominárselo, dice cualquier cosa y ahí vamos con que lo asombroso o determinante sería la impunidad de sus afirmaciones, no lo que refutan o notifican sus acompañantes. Más allá de que las encuestas estén desvencijadas en sus cálculos numéricos, electorales propiamente dichos, son unánimes en un aspecto que sí es verosímil. Una gran o inmensa mayoría de los votantes de Milei se muestran convencidos de que el grueso de sus extremismos son impracticables, incluyendo rechazarlos. De modo que al cabo repelen lo propio que votan, salvo por el carácter disruptivo del personaje, porque es de pura deducción de lógica. Al cabo, confían o asimilan que será la casta lo que le ponga límites al delirio. Eso es lo asombroso. Aunque en verdad sería
una prueba de racionalidad. Hablamos del candidato al que todos dan por ganador, siendo que no tendría ni gobernadores, ni intendentes, ni mayoría en el Congreso. Y podemos sacar el potencial, porque ya hubo el resultado de las elecciones provinciales y porque ni siquiera una sorpresa fenomenal en Santa Fe, Chaco y Mendoza, comicios que se acumulan entre mañana y los próximos domingos, modificarían ese pronóstico. O sea que entonces estamos hablando de que después de todo la gente no come vidrio como para confiar en alguien que no tendrá ni la más mínima correlación de fuerza favorable a fin de imponer locuras. La respuesta sería más o menos una hipótesis. El menos radica en que a Milei no le alcanzará para imponer sus alucinaciones, según advierten quienes lo entornan. Pero su más es que igualmente vale animarse a una aventura porque todos dan lo mismo de acuerdo con lo demostrado o percibido. Mientras tanto hay un hecho tan manifiestamente obvio como parece la improbabilidad de afrontarlo. Todo es Milei por todas partes. Es él quien domina la agenda mediática tradicional, las redes, los foros, las conversaciones, sea para extrañarse, ridiculizarlo, discutirlo a favor o en contra, espantarse, tenerlo en cuenta como opción por descarte y otras redundancias. Vamos, esto que estamos haciendo, esta columna, le está concediendo su mayor dedicación. Y esa obviedad es proporcional a su motivo. Es decir, Milei ocupa el espacio que no pueden, no saben o no quieren contrarrestarle sus rivales. Si es por los cambiemitas, tal vez es más fácil de entender porque les copó toda la franja hacia derecha. No tienen forma de administrar esa encerrona y semejaría que menos con una candidata como Bullrich, que saltó del todo o nada a la felicidad existencial con un vocabulario difícilmente superador del centenar de palabras. No es el caso de Massa, quien sí se desempeña con eficiencia declarativa al margen de estimarse que eso pueda ser un ilusionista. Su problema es que los precios no le dejan resquicio para colarse convincentemente. Y si acaso lo hallara, resulta que en la propia coalición oficialista, hasta acá, no lo militan, no lo bancan, no le creen. Es comprensible desde ya, pero también es paradójico haber producido lo que se denominó el golpe de Palacio, entronizando a un candidato competitivo, lo cual se reveló acertado, según las primarias, para después tirarse a hacer la plancha. ¿En qué quedamos? Con todas las salvedades, con todas las críticas negativas que se merece este gobierno, con todas las dudas que ofrece Massa, está en riesgo asomarse a un futuro neofascistizante. Y frente al riesgo ese, histeriquear con que se está un poquito embarazado se suicida.